Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Bueno, avanzamos, damos un viraje en nuestra información. Hablemos del mundo, Vivian. El mundo sigue esperando lo que no llega. Y por el contrario, lo que tenemos es una decisión de incrementar los actos de guerra por parte de Rusia frente a territorio de Ucrania. Sí, lastimosamente hubo 2 explosiones también en Belgorod, sin víctimas, 2 explosiones que fueron ocasionadas, se registraron durante la noche en la región rusa de Belgorod, que es la frontera con Ucrania, sin dejar víctimas. Eso ha dicho el gobernador local, Vyacheslav Gladkov. Sigue obviamente la escalada y Rusia reanuda los ataques masivos también a Mariupol, allí a la acería de Mariupol. Tras una evacuación, el comandante de la 12ª Brigada de la Guardia Nacional, Denis Shela, dijo que Rusia presiona más y más cada día para tomar control definitivo de esta región, de Mariupol. Nos acompaña el internacionalista, comentarista, el doctor Omar Bula. Doctor Bula, bienvenido a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, muchas gracias. Buenos días, Vivian. Buenos días, Luis Guillermo. A sus órdenes. Muy bien, gracias. Doctor Bula, hemos visto que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ha visitado al presidente Zelensky, que lo mismo hizo el director de la Organización de Naciones Unidas, Guterres, que hay muchos esfuerzos internacionales, pero vemos que aparte de la argumentación no se encuentra una salida efectiva a esta escalada bélica que infortunadamente se ha presentado entre Rusia y entre Ucrania. ¿Qué cree usted que le falta a la comunidad internacional para hacer mucho más efectivo su mensaje y su propósito de que haya un cese al fuego? Pues le falta, desafortunadamente, Guillermo, le falta tiempo. Esto no va a acabar mañana. Inclusive estaba leyendo algunos comentaristas del Ministerio de Seguridad, la NHS de Estados Unidos, que hablaban de 10 años, otros hablaban de 12 años. Eso es lo que se llama un protracted war, una guerra a largo plazo, donde a pesar de que Occidente dice que no es un encuentro entre la OTAN y Rusia, de facto lo es, ¿no es cierto? Occidente lo dibuja como una guerra entre Ucrania y Rusia puntual, pero sin lugar a duda Occidente está mandando muchísimas armas. Se piden más armas, inclusive permanentemente, tanto por parte del presidente Zelensky como por parte de algunos políticos estadounidenses. Apoyan el armar más y más a Ucrania, y hay una lista larga de países de la OTAN que también están armando a Ucrania. Lo que envían es armas, no tropas, no hay una... El enviar tropas eventualmente sería así meterse de fondo en una guerra entre la OTAN y Rusia. Ahora, obviamente no hay ni de ninguno de los lados una intención de que cese el fuego. Eso sí está claro. Ni de Rusia, que fue quien comenzó lo que ellos llaman la operación especial y lo que Occidente llama la invasión. Rusia no va a parar porque Rusia tenía un objetivo desde un principio, ¿cierto? Y ese objetivo tiene que ver sobre todo con la recuperación de zonas que son en general más prorrusas por estar en la frontera, la zona del Donbass, que ya hemos mencionado en otras entrevistas, e inclusive la zona del sureste,
donde está Mariupol y donde se conecta con Crimea, que ya está en manos de los rusos. O sea, y al mismo tiempo Occidente envía armas, ¿no? Cada vez más armas. Ahora, un fenómeno ahí incómodo es el hecho de que una vez que esas armas entran en un territorio que está en guerra, ¿sí? Muchas veces no se sabe en manos de quién terminan. Y hay experiencias muy incómodas de hace poco, inclusive. Las armas que enviaron los americanos a Irak, terminaron en manos de Al Qaeda. Inclusive antes, cuando había durante la Guerra Fría, cuando se enfrentaban la Unión Soviética y Occidente en Afganistán, muchas de esas armas y alianzas se voltearon después, que fue el caso de Osama Bin Laden, ¿no es cierto?, que era proamericano y después se volvió antiamericano, obviamente. Entonces hay un problema para el mundo, está sobre todo en lo económico, y eso hablaré dentro de un momento, pero sí puedo prácticamente asegurar, se parece haber un consenso de que esto es prolongado. Es una guerra convencional en términos de ganancias territoriales. Siempre está ese monstruo de lo nuclear por detrás, sobre todo como factor disuasivo, pero para responder su pregunta directamente, pues está bloqueado. Si se trata del Consejo de Seguridad de la ONU, pues está bloqueado. Y recordemos, como creo que mencioné en un programa anterior, el hecho de lo que se están creando son bloques, ¿no? Y es muy difícil cuando se crean bloques antagónicos el poder llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a los que realmente lo necesitan, que es la población ucraniana. Entonces son guerras proxy, ¿no es cierto? Se está convirtiendo como una situación bastante particular del siglo XXI. Antes durante la Guerra Fría, se encontraban en los países la Unión Soviética contra Occidente a través de sus guerrillas respectivas. En Nicaragua, guerrillas de derecha; en Colombia, de izquierda, etcétera. Se llamaban guerras proxy, en el sentido de que no se enfrentaban directamente los principales protagonistas, sino de manera delegada, de manera proxy en los países, y eso pasó en el mundo entero. Ahora las guerras proxy son mucho más complejas y tenemos países como Libia, como Siria, guerras silenciosas como la de Venezuela, ¿no es cierto?, donde sí hay mucha violencia por muchos factores y donde están los mismos actores. ¿Quiénes? China, Rusia, Estados Unidos, países europeos, etcétera. Y hay tantos actores que en lo que se convierte Ucrania, como se convirtió Siria, Libia, y otros se convierten básicamente en un terreno donde se encuentran las grandes potencias para dirimir sus diferencias, y los que sufren son los pueblos locales. Y solamente hay que ver el pueblo sirio, en qué situación está el pueblo venezolano, en qué situación está Libia, etcétera. Entonces esto se va a prolongar y no parece haber un fin. Ahora hay, como mencionamos también anteriormente, hay triunfalismo de lado y lado, mientras que uno lee la prensa rusa, se ven que ellos mencionan el avance permanente y que todo va según lo planeado, y cuando se ve la prensa occidental, dicen no, esto no le está saliendo como planeado, se está demorando más. ¿Quién sabe realmente? Eso es muy difícil saber, porque si hay una cosa que no existe en la guerra, casi por definición, es la transparencia, ¿no es cierto?, de ninguno de los lados. Ahora que usted... Dime. Es que ahora que usted menciona a países como Siria, lo que ocurre en Libia, lo que ocurre en Venezuela, precisamente le iba a preguntar, porque es que Vladimir Putin dice que le resta máximo una semana y quiere celebrar la victoria en la Plaza Roja sobre Ucrania. Dice que este sería ya el final de lo que pretendió, pero realmente... puede convertirse esa guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, en lo que conocemos como lo que ha pasado con Siria, que los al-Assad se perpetuaron allí hay una guerra interna silenciosa a la que nadie voltea a mirar. Europa sigue teniendo una diáspora gigantesca de sirios. Puede ocurrir eso mismo, y que la gente, después de que pase este primer embate económico, después de que logren algunos como mediar el tema económico, terminemos olvidándonos y dejando de mirar para esa zona del mundo.
Creo que la posibilidad es enorme que haya una guerra prolongada, como te digo, porque pues Rusia se metió en esto a fondo y tiene ese respaldo de la China muy, muy grande. Es un respaldo explícito de la China, a pesar de que su posición oficial es de neutralidad, pero es un hecho, ¿no es cierto?, que la China, que es el gran poder, ¿no? Pues no sobra decirlo, está respaldando a Rusia. Entonces, y como te digo, hay todos estos actores y muy, muy coincidentes en muchos casos, ¿no es cierto? Son guerras proximúltiples, porque están, como te digo, los mismos. Los mismos, a diferencia de los que son sus vecinos, ¿no? En el caso de Venezuela, pues tenemos China, Rusia, inclusive Turquía, y obviamente los países que lo circundan, Colombia, etcétera, etcétera. En el caso de Libia, tenemos los mismos actores, China, Rusia, Estados Unidos, los europeos y los países que lo circundan. En el caso de Siria, igualmente. Entonces, se están creando de alguna manera, el desorden mundial está buscando como unos focos por donde se desahoga, ¿no es cierto? Desahoga ese desorden y desafortunadamente los que pagan son los pueblos locales. Ahora, lo que tú mencionaste de la solución de lo económico, desafortunadamente ese es el problema, ¿no es cierto? Pongamos un poco de lado lo que está pasando y que es una desgracia entre Ucrania y Rusia, pero las repercusiones económicas no se pueden resolver de manera tan fácil, ¿no? Particularmente hoy en día porque hay un mercado muy interconectado, se están cortando las cadenas de suministro. En este momento el crecimiento, inclusive vimos un decrecimiento de la economía americana, un decrecimiento de las proyecciones de crecimiento, de la economía mundial, y tenemos, aparte de la guerra en Ucrania y Rusia, tenemos también una política contra el COVID en China que ha sido drástica y una cosa totalmente salvaje de encierro en ciertas regiones donde están los principales puertos que producen literalmente millones de mercancías para el mundo entero. Las cadenas de suministro están bloqueadas. Aparte de eso, la parte alimentaria, Ucrania obviamente no ha podido sembrar trigo y maíz para exportación. La parte energética, Polonia y Bulgaria ya no reciben petróleo ruso y eso nos afecta a todos, obviamente el precio de la energía y con esta amenaza muy, muy incómoda de una crisis alimentaria a nivel global, ¿cierto? Una gravísima crisis alimentaria y sin precedente a raíz de todos estos problemas, y por eso es apropiado pues darle una mirada a lo que está pasando allá entre Ucrania y Rusia, pero es más apropiado aún ver cómo nos afecta a nosotros y nos va a afectar. Yo creo que ya la gente está viendo en las canastas familiares de prácticamente todos los países del planeta hay una subida de precios porque todos estos precios dependen de cadenas de suministro interconectadas. O sea que ese problema económico no está muy, muy grave, muy, muy grave. Todavía están las alianzas de Irán e inclusive la China que permiten que las sanciones de alguna manera no le den de manera tan fuerte. Rusia está exportando petróleo a China a un precio más conveniente. Estamos en el medio de una enorme guerra económica y lo económico es fundamental en términos de lo que ocurre en el terreno, ya en el ámbito de lo bélico inclusive. Doctor Omar Bula, paralela a toda esta situación y este análisis que usted nos hace amablemente aquí en Troya Noticias, hablemos de los migrantes. Dicen que ya superan la cifra de 8 millones. Están esparcidos por toda Europa. Algunos intentan entrar a los Estados Unidos con un Congreso que tiene algunas voces que se oponen a que la puerta de Joe Biden siga abierta para el sector migrante. Le han criticado incluso a Joe Biden no haber continuado la iniciativa de construir un muro en las fronteras para evitar el ingreso de migrantes a los Estados Unidos, como lo pretendió en su momento Donald Trump. ¿Cómo observa usted este fenómeno en el orden social que protagonizan los migrantes de Ucrania? Pues sí, es que usted menciona una cosa muy importante que el mundo está muy poco informado. Si tuviéramos unos medios globales
honesto, eso se ha perdido definitivamente. Se sabe que hay un enorme monopolio que manipula. Por eso hay estas guerras como las que hay hoy en día entre el señor Musk, el hombre más rico del mundo, y otros millonarios. Es una guerra por la información. Estamos en la era de la información. Ahora, el problema de la migración hace parte de una agenda más amplia, ¿no es cierto? Más amplia que hace de una política más amplia también, que caracteriza a los migrantes de dos formas: los migrantes que huyen efectivamente de guerras, pero también la aceptación por muchos de estos países, de los países occidentales, de nuevas migraciones, como en el caso de Colombia, ¿no es cierto? Y en muchos casos por razones humanitarias. Ahora, la migración per se se está volviendo en un fenómeno prácticamente permanente durante las últimas décadas. Comenzamos y podemos mencionar a los mismos países: Venezuela, ¿no es cierto?, Siria, migración; en el caso de Libia, migración en el norte de África. También son fenómenos que están vinculados. Ahora, lo que no ha mencionado la prensa, y que decía yo, en términos de los medios y la honestidad de la información, o por lo menos el hecho de que se muestren las dos caras de la moneda, es que han migrado más de 2 millones, creo que son mucho más inclusive en este momento, de personas a través de la frontera sur de los Estados Unidos, porque a quien le parezca radical un muro, y cada quien puede tener su punto de vista al respecto, la política de Biden ha sido exactamente la contraria. Es lo que se llama open borders, fronteras abiertas. Han penetrado más de 2 millones, ¿no es cierto? Y 2 millones de personas, al ritmo que siguen penetrando, y ahora están discutiendo lo que se llama el título 42, que tiene que ver con migración, que facilitaría aún más la cosa. Pues obviamente hay reacciones, porque estos migrantes llegan a las ciudades. Hay gobernadores como el gobernador de Texas, por ejemplo, que ha decidido que como Biden no toma posición con respecto a la frontera sur, pues él mete a algunos migrantes en buses y los envía al estado de Washington o a otros estados que no se oponen, porque los que más sufren son los estados fronterizos. Lo que tenemos es un estado, ya vuelvo a lo de Ucrania, pero a lo de los inmigrantes de Ucrania, o los migrantes de Ucrania, pero lo que tenemos es de facto un Estados Unidos muy fragmentado, ¿no es cierto? Algunos se llaman Estados Unidos. Esos estados no están tan unidos. La Florida está tomando unas direcciones muy diferentes de las de Washington, las de Michigan, etcétera, etcétera. En términos, entonces, cualquier tipo de migración, ¿no es cierto?, debe ser vista bajo esta lente de ser pro o contra la migración ilimitada por razones humanitarias, sino que haya un mínimo control, ¿no es cierto? Y algunos demócratas, sobre todo de los países de los estados del sur, están reaccionando porque están viendo las consecuencias ya de manera concreta en las calles de sus ciudades, ¿no es cierto? Y eso cambia, si sigue a este ritmo, va a cambiar básicamente la base de votación también en Estados Unidos, los resultados electorales, sin hablar de la delincuencia, ¿no es cierto? Porque ha entrado mucha gente y se sabe, ya han capturado a varios que estaban en listas de terrorismo. El problema de migración en Estados Unidos es una cosa sin precedente, y los ucranianos ahora se encuentran pues como una nueva ola, y cada vez que hay una nueva ola de migración, pues surgen estos mismos debates de cuán abiertas o cuán Doctor Omar Bula, finalmente, ¿usted qué piensa? Rusia, pues se ve que Rusia está dando parte de victoria. ¿Usted cree que Rusia va a intentar también de pronto invadir países de otras, no digo latitudes, pero ahí de la misma zona, porque ha hecho varias veces la amenaza a esos países? Fuerza. Como el 14 de julio en Francia, ¿no es cierto? El 4 de julio en Estados Unidos, el gran día donde salen los tanques y las tropas a desfilar
enfrente del Kremlin y donde las potencias muestran pues su poderío. Eso es clásico. Ahora, el 9 de mayo va a ser muy, muy especial porque estamos en esta coyuntura y Putin quiere mostrar en la medida de lo posible resultados, sobre todo en términos del apoyo interno, ¿no es cierto? Porque el apoyo interno de los rusos a lo que está ocurriendo también es muy importante. Se sabe que Putin en ese sentido domina la información, como aquí en Occidente también hay otros que dominan la información, eso es de lado y lado. El hecho es que hay una oportunidad, como se dice en inglés, el photo opportunity, la oportunidad de la foto, para mostrar cuán fuerte es el Estado ruso a pesar de lo que está ocurriendo, para pues dar una imagen de fortaleza no solo hacia el interior, pero también hacia el exterior. Eso no implica que esto no va a continuar, porque como mencioné, hay demasiados factores de por medio y no hay ninguno de los dos lados que quiera realmente, que parezca interesado en que se cese el fuego. Ahora, yo creo, perdón, tu pregunta era, que se me fue un poco tu pregunta era sobre... Hola. Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, doctor Bula. Que si le repites, por favor, la pregunta al doctor Bula. Sí, que le estaba preguntando que si finalmente, o sea, una pregunta final era si Rusia está pretendiendo perdón. Ya me acordé, sí. invadir otros países. Qué pena, es porque me distraje aquí con una cosa doméstica. Yo, sinceramente, y lo dije desde un principio, no creo que esa es la intención de Rusia. La intención de Rusia está muy vinculada a su defensa estratégica y defensa nacional, y eso se ha mencionado en muchos ámbitos. El hecho de que ese acercamiento de la OTAN a sus fronteras es el que le preocupa, y le preocupó en Georgia en otra época, en el 2008, que fue otro país que también quería unirse a la OTAN, y Rusia de alguna manera lo que quiere guardar es a toda su vecindad, o no tener una vecindad donde se puedan instalar capacidades militares pues próximas a sus fronteras, y sobre todo lo que ellos llaman esa operación especial trata con la región del Donbass, una de Luhansk y Donetsk, que obviamente prioriza por el hecho de que ahí se han dado muchísimos enfrentamientos en los últimos 6 años, sobre todo este grupo Azov, que es un grupo de extrema derecha, contra los prorrusos en esa región, y esto es una guerra que inclusive creo que haber mencionado en otro contexto, que no empezó ahora, empezó hace ya 7 años. O sea que a pesar de que la OTAN sí está... La OTAN es un poco contradictoria en la medida que dice, no, esta es una guerra realmente entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, todos los países de la OTAN están mandando armas, e inclusive Finlandia y Suecia están... Finlandia ya básicamente le abrió las puertas a una unión a la OTAN, a volverse miembro de la OTAN, y Suecia, que desde hace mucho tiempo tenía una política interna en el sentido de permanecer neutro, también lo está considerando. Yo no sé qué pasó, creo que estaba pasando hoy o ayer, no sé. El hecho es que lo que esto ilustra es ese posicionamiento de bloques de nuevo, de bloques totalmente opuestos, China-Rusia contra Occidente, y el costo de tocar a un miembro de la OTAN es muy diferente que el costo de tocar a Ucrania. Ucrania no era parte de la OTAN. Por eso digo yo, es un terreno neutro ahí donde pagan los ucranianos y donde se encuentran los grandes. Pero otra cosa es Finlandia, otra cosa es... Finlandia de entrar, perdón, otra cosa es Polonia, otra cosa es cualquiera otro de los miembros de la OTAN, que son muchos ya los que están en contra de Rusia. Pero ahora yo no creo que esa línea se pase, no es del interés ni de los rusos, ni siquiera de los occidentales. Ahora... siempre habrá amenazas, es que las guerras están llenas de amenazas. La amenaza nuclear, si ustedes siguen, Putin mencionó, pondría armas nucleares en la frontera con Finlandia o cerca de Finlandia. Todo eso son amenazas disuasivas, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta. Uno no sabe si esas amenazas se materializan o no se materializan, pero siempre los lados tienen que mostrar una posición de fuerza por definición cuando hay un enfrentamiento, ¿no?, sobre todo de este calibre.
Doctor Omar Bula, internacionalista, muchas gracias por estar con nosotros y permitir a nuestra audiencia tener un contexto a propósito de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Le seguiremos consultando, gracias a su amabilidad, para hacerle este gran aporte informativo y de análisis a nuestra audiencia. Una buena semana, doctor Omar. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Vivian, Carlos, todos, y una buena semana también y que Dios los bendiga. Gracias.